Saludos y bienvenidos de nuevo a este programa que en IFM Noticias hemos llamado Candidatos en IFM Noticias. Si bien todavía falta varios meses para las elecciones del 2026, pues hemos empezado a abrir este espacio en el que conversamos con todas aquellas personas que ya han manifestado su interés en llegar a la Casa de Nariño o que, si bien no lo han hecho, pues sí suenan y aparecen en encuestas. La idea es que ustedes desde sus casas puedan tomar decisiones informadas y conozcan a todas estas personas que están dispuestas a dar una batalla por el país. Hoy tenemos un invitado también de la casa de IFM Noticias. Ustedes seguramente ya lo habrán visto desde sus casas. Él es Felipe Córdoba, ex Contralor General de la República. Vamos a conversar con él sobre este nuevo reto que asume para llegar a la Casa de Nariño. Bienvenido a IFM Noticias, qué placer tenerlo con nosotros. No, muchas gracias de verdad por invitarme. Estamos felices de estar en esta tierrita tan hermosa, sobre todo acompañados contigo y con todo tu equipo de IFM Noticias. Voy a aclarar que antes de entrar al aire me dijo que es Pipe Córdoba. Yo soy Pipe Córdoba. O sea que ya saben si lo menciono en la entrevista. El único que me dice Carlos Felipe es mi papá para regañarme. Y la verdad es que siempre he sido Pipe. Así que así le diremos a lo largo de esta conversación, en donde vamos a entender realmente, para iniciar, por qué decide usted dar este gran paso a dar la batalla por Colombia. Pues mira, lo que pasa es que hace 2 años y medio que salí de la Contraloría General, le dije a Marcela que ya habíamos recibido muchos honores, que debíamos irnos de lo público y que empezáramos a trabajar en fortalecer nuestro patrimonio familiar. No tengo queja del patrimonio porque hemos tenido 20 años los mejores salarios. Mi suegro es un hombre que ha sido especial con nosotros en materia económica, pero yo pensaba que era muy importante ya salir y dar un paso, digamos, hacia el sector privado. Pero viendo esta descomposición de país, me preocupa mucho el deterioro en la seguridad. Mira lo que está pasando. Adicionalmente están sacando a uno de nuestros niños, a Lian, lo sacaron 5 hombres armados con armas largas en Jamundí, en el Valle del Cauca. Y esta es la hora en que el presidente sigue en silencio con relación al tema, además. Pero es que él puede estar en silencio o decir algo, pero actúe. Y el problema es que aquí, como decía mi abuelita, hechos son amores y no buenas razones. Lo que necesitamos son resultados. Y el problema es que no vemos ni lo uno ni lo otro. Y aquí lo que necesitamos es solucionar. Mira que están también pues bombardeando con drones en el país. Lo propio pasa en el Cauca, pasa en el Valle del Cauca y ya lo vemos que empezaron también los bombardeos en el Catatumbo, en norte de Santander. Muy preocupante, muy preocupante. Entonces, en esta tarea tan linda, en un país tan hermoso, en donde la gente se levanta todos los días a madrugar, a trabajar 2:30, 3 de la mañana, a rebuscarse, gente que tiene amor por Colombia, pues es muy triste solo ver cosas negativas, que además de eso deterioran el sector de la salud, deterioran el sector de la educación. Y entonces ahí fue que mi propia esposa me dijo, amor, toca meternos a ver cómo solucionamos este problema. Y el mensaje que yo he dado, te lo digo con sinceridad, es que tenemos que unirnos. A mí no me gusta, en lo personal, este gobierno. Y no me gusta que no cumplan lo que han prometido. Porque a nosotros, los que somos de esta región, yo soy del eje cafetero, hijos de toda esta zona antioqueña, pues nos han enseñado a cumplir la palabra. Y en ese sentido es que me duele que nos hayan dicho mentiras, nos duele que hayan deteriorado o dejado de deteriorar este país con tantas necesidades que tenemos. Y en los recorridos que hemos hecho, con dolor encontramos que hay hambre y mucha pobreza. Así que a partir del 7 de agosto de 2026, no solamente va a tocar recuperar la seguridad, que es una tarea durísima, no negociar el principio de autoridad, sino también nos va a tocar, yo sé que hay gente que no le gusta lo que voy a decir, pero nos tiene que doler el corazón con la gente que tiene hambre. Va a tocar repartir comida y tocará fortalecer los comedores comunitarios, porque la verdad es que con hambre no podemos tener a nuestro país.
Usted mencionó algo muy importante pues, que nos preocupa a todos los colombianos y es el tema justamente de la seguridad. Sin seguridad no hay confianza, sin seguridad no hay inversión, sin seguridad pues no pasa nada realmente. Y en esa misma línea, el tema de la fuerza pública es algo pues que también hay que traer sobre la mesa, pues porque ahora están con las manos atadas, hay que devolverle la honra y la dignidad a la fuerza pública. ¿Qué haría usted con esto? ¿Sacaría a la fuerza pública? Lo primero, el 7 de agosto de 2026, lo que tenemos que hacer es llamar a la primera línea de la reserva activa de nuestras fuerzas militares. Yo soy soldado del 6º contingente del 97, te lo digo porque lo he vivido. Presté servicio militar en una época muy difícil que fue el año 98, las tomas guerrilleras de Patascoy, las tomas guerrilleras que vivimos en Las Delicias y en muchas otras zonas del país de ingrata y dolorosa recordación. Pero digamos que allí tú acabas de dar en el punto. Hay que modificar también el principio de autoridad desde la Constitución. Hay que darle tranquilidad y seguridad jurídica a nuestros militares y policías para que no terminen enredados. Eso sí, sin abusos. Y ya la tecnología permite revisar que tú no abuses de tu función, porque ya en el casco los militares tienen la capacidad de grabar cada una de sus incursiones, pero también el policía tiene cámaras de cuerpo, body cams, para que graben todos sus procedimientos. Entonces, allí hay capacidad de revisar cada cosa que pase, pero hay que tener seguridad jurídica para ellos. Y algo muy importante, yo soy amante de la tecnología. Lo hicimos en la Contraloría General. A mí se me vino el mundo encima cuando hablamos del control preventivo y concomitante. Allá dijeron que yo quería volver al control previo de antes de 1991 y yo creo que el país hoy se ha dado cuenta que es todo lo contrario. Antes la Contraloría solo veía pequeñas fracciones de lo que era la contratación pública. Ya con la inteligencia artificial y analítica avanzada no solamente vemos el árbol, sino que vemos todo el bosque. Y pues la cuenta maestra del Estado colombiano, tú la puedes ver hoy en tu celular como si fuera tu cuenta de ahorros. Entonces ya puedes ver por qué concepto entran recursos y hacia dónde van permanentemente. Pero hay modelos fascinantes en donde para el seguimiento a la obra pública tú ya solamente tienes que ver la fotografía aérea satelital y el video de dron de ese polígono geográfico y la inteligencia artificial te va mostrando el avance paso a paso y ya no solamente tienes que esperar a lo que te diga el interventor, que en muchas oportunidades el interventor decía que una obra iba en el 80% y la verdad era que iba en el 20 o el 40%. Entonces la tecnología en materia de seguridad es una maravilla. Ya hay drones que pueden patrullar con cámaras con reconocimiento facial, con cámaras adicionalmente con rayos X o térmicas, y eso ayuda impresionante. Pero a la vez tenemos cámaras de reconocimiento facial que tienen capacidad de, si sacas un arma, sacar una alerta, si hay una explosión, tiene sensores de sonido y eso ayuda completamente al tema. Por eso es que tú no ves problemas en la China en materia de seguridad, ni en Londres. Eso ya está inventado. Eso Pipe Córdoba no es el que se lo está inventando. Aquí lo que tenemos es que hacer esas grandes inversiones para de verdad tener un país seguro y que el bandido, que además son una minoría en este país, contra 52 millones de habitantes, pues vayan a la cárcel. Y si no van a la cárcel, pues definitivamente que los reduzca o los dé de baja la fuerza pública, que eso es lo que toca en un país democrático como el que tenemos nosotros. En estos minutos de conversación entonces hemos hablado de dos temas pues, que serían banderas, digamos, dentro de su campaña camino a la presidencia del 2026, seguridad y tecnología. Hay un tema que me gustaría mucho que habláramos y seguro a la gente que nos ve y que nos lee por IFM Noticias también le interesa, y es que cada vez creer en la política se volvió más complejo. Y pues hoy en día, debido al gobierno nacional, al gobierno de Gustavo Petro, pues ha costado mucho más todavía y los jóvenes están reacios al tema. Los jóvenes, no solo el futuro del país, sino el presente, los encargados de tomar ahora las decisiones, de transformar, no creen en la política. ¿Cómo vincularlos para que ellos vuelvan a creer? ¿Cómo darles esperanza, esa palabra que hoy necesitamos tanto en Colombia? ¿Y cómo hacer que se vinculen más con una participación activa y no solo pues, crean que la democracia se ejerce en las urnas? Pues yo creo que debemos volver a confiar, sobre todo por nuestro país. Por donde tú recorres el país hay gente es hermosa, gente
berraca, trabajadora, pujante, y eso somos nosotros. Entonces hay que decirle a nuestros jóvenes, primero, que se quieran quedar en Colombia, porque nos duele que en estos casi 3 años de gobierno de este presidente, pues se nos hayan ido 2.5 millones de colombianos que no han encontrado oportunidades. Aquí hay que decirle a nuestros jóvenes que se queden, que apuesten por quedarse, y que apuesten por quedarse porque después del 7 de agosto del 2026 vamos a tener grandes oportunidades, porque la educación adicionalmente tiene que ir hacia el mismo lado del sistema laboral colombiano. ¿Y eso qué significa? Que yo creo que debemos nosotros primero acabar con la falta que tenemos nosotros al día de hoy de programadores en tecnología. Hoy tenemos un déficit de alrededor de 60.000 programadores en inteligencia artificial, analítica avanzada, robótica, hasta ventas en línea. Y tenemos que buscar que nuestros jóvenes emprendan esa tarea con nuevas tecnologías. Allí están pagando muy bien esos oficios. Pero además de eso hay que preparar a nuestros niños que van saliendo del colegio para el trabajo, que salgan de los últimos grados ya con la capacidad de ser técnicos, tecnólogos, en muchos artes y oficios que se necesitan. Cuando uno camina por el país, encuentra que hay niños que quieren ser reposteros, panaderos, que quieren ser mecánicos, futbolistas. Y en ese mismo sentido, hay es que proyectar el presupuesto público que existe, que hoy son 511 billones de pesos, para que se enfoquen en resolver esos problemas neurálgicos. 1, el hambre. 2, la falta de oportunidades. 3, nuestra seguridad. Pero en ese sentido, buscar que nuestra gente se quede. No es imposible, y no esperar a que nuestros jóvenes tengan que estudiar 5 años, largas carreras, unos esfuerzos horrorosos económicos de sus familias para que salgan después de estudiar su carrera profesional y no encuentren trabajo. Por eso hay que vincularlos rápidamente al sistema laboral y que poco a poco vayan ellos también, si quieren ser profesionales, luego que lo vayan realizando sin problema. Yo tengo el caso, digamos, yo tengo una primer carrera, yo siempre he trabajado y estudiado en mi vida. Trabajé y estudié para mi primer carrera, en mi especialización trabajé y estudié, y era un cargo dificilísimo, que era el de secretario de gobierno de Pereira, imagínate, semejante responsabilidad. Pero lo hice también en la Contraloría, me homologaron 69 de 70 créditos, o sea, de una carrera de Derecho se reduce a la mitad del tiempo, y con eso pues tuve la oportunidad de acceder al título de abogado. Entonces, poco a poco vamos pudiendo, digamos, acceder a otras capacidades y a otros estudios si así lo queremos, pero tenemos que darles las oportunidades a nuestros muchachos que vayan estudiando, que se preparen para el trabajo y ahí obtengan más oportunidades. Hay 2 preguntas que me llegan con eso que usted está mencionando y es, la primera de ellas, pues, vuelvo y repito y soy insistente con el tema del gobierno de Gustavo Petro, que tiene hoy al país sometido en una policrisis bastante preocupante, y eso también se ha visto en el número de precandidatos que han anunciado pues su voluntad o su deseo de llegar a la Casa de Nariño, también en ese anhelo de recuperar y construir país. Pero hay un tema que desde IFM Noticias hemos tratado de prender esta alerta y de conversar con todas aquellas personas, y es, estamos muy enfocados en buscar ese nombre, ese futuro nombre que llegue en el 2026 a la Casa de Nariño, pero hoy en día preocupa que haya elecciones realmente en el 2026. ¿Usted qué opina al respecto de esto? Pues que tenemos que darnos la pelea de defender nuestra democracia. Yo como soldado de la República juré con mi vida, siendo soldado de la República, defender la Constitución, defender la democracia. Y así debemos estar todos los colombianos, es nuestro deber. Así que no hay que permitir de ninguna manera que esto vayan a hacer ninguna jugadita ni se nos vayan a meter por otro lado. Por eso salimos a dar esta batalla de recuperación del país. Y por eso a mí me gusta que estén los mejores generales tratando de recuperar este país. Yo celebro que estén muchos amigos míos en esta tarea. Lo celebro y debemos celebrarlo, porque podría haber mucha gente diciendo, no, dejemos que esa vaina pase a ver qué va a pasar y que este señor se vaya el 7 de agosto de 2026 como si no fuera con nosotros.
pero aquí necesitamos es que nos metamos, que además tú con ese liderazgo que tienes en materia periodística y de comunicación y todo tu equipo nos ayuden a enamorar a la gente con razones, con el debate claro de cuál es la mejor opción para el país, de gente preparada y comprometida. Porque a mí lo que me preocupa es ese proyecto que nos ha dicho mentiras y que nos dice mentiras permanentemente y que cuando sale un escándalo termina hablando de la nebulosa. Entonces, este país es muy serio, merece adicionalmente soluciones reales, gente comprometida, alguien que quiera madrugar a trabajar y trasnochar trabajando, porque además uno sale hasta con pensión de ese cargo. Entonces, aquí lo que necesitamos de verdad es ese compromiso y amor por nuestra Colombia. Bueno, y continuando con la segunda pregunta que le había dicho con relación a esto que acaba de decir, usted tiene una amplia trayectoria, pues que ya conocemos, ha sido auditor, contralor, secretario de gobierno también, y aparte de toda esta experiencia, pues que no ha sido en vano y que los colombianos ya lo conocen, ¿cuál cree usted que es ese gran diferenciador que lo llevaría a usted a la Casa de Nariño? Porque hoy vemos pues tantos precandidatos en ese anhelo, como mencionábamos, de recuperar la confianza, de atacar la seguridad, de mitigar el hambre, importantísimo que usted lo ha mencionado, pero Pipe Córdoba, ¿qué tiene para ofrecerle al país, además de lo que ya han mencionado los demás precandidatos y que pues sin duda también es relevante? Pues mira, yo con cariño les digo, yo lo que pasa es que soy un pereirano, montañero y provinciano, con mucho amor por la patria, por mi condición de haber sido también soldado de la República. Y a mí lo que pasa es que no me gusta pasar por los cargos sin dar resultados. Dimos resultados en la Secretaría de Gobierno de Pereira. Pereira en el 2006 era la primer ciudad en el deshonroso primer lugar en homicidios del país. La dejamos en el puesto número 7. Se invirtió en seguridad, en infraestructura, hicimos inversión y fortalecimiento de la fuerza pública. Pero más que eso, cuando pasamos por todos los cargos de vigilancia y control de la Contraloría, la Auditoría, también resguardamos los recursos públicos. En nuestro último paso, que incorporamos la inteligencia artificial y la analítica avanzada, en ese control preventivo tan lindo que yo le tengo mucho cariño, pues logramos hacer que se terminaran 750 obras de 1.400 elefantes blancos que había en el país. Aquí en Antioquia habían muchos. Pero adicionalmente de eso, con el compromiso que tenemos, esas 750 obras que fueron colegios, hospitales, fueron polideportivos, el túnel de la línea, varios aeropuertos, fueron 24.5 billones de pesos. En los 100 años de la Contraloría General no hay un resultado de esa categoría. Pero también ustedes lo vieron, con cariño recuperamos los 4.3 billoncitos de Hidroituango, que eran los recursos de los antioqueños. Con todo el cariño lo hicimos y vieras las presiones que tuve, unas presiones horrorosas. Pero este pereirano, montañero y provinciano no podría hoy venir aquí si nosotros no hubiésemos hecho una tarea completamente clara, apegada a la ley, porque yo no me inventé la emergencia del 2018 de Hidroituango. Y en ese sentido no me inventé tampoco que habían inundado la casa de máquinas para que no terminara la presa teniendo problemas. Y ahí hubo líos, pero desde ese punto de vista siempre tuvimos toda el carácter, la premisa básica de que cuando tiene que uno ponerse serio, se pone serio y firme con eso. Pero también cuando uno tiene que tener el corazoncito para querer a nuestra gente y hacer que se terminen las obras, también lo hicimos. Entonces, resultados hay. Y a mí lo que me gusta es dar resultados. Yo ya estoy probado. Y en ese sentido, eso es lo que queremos mostrarle al país. A mí me gusta madrugar a trabajar y trasnochar trabajando. Yo desde muy niño he sido intenso. 4:30 de la mañana me levanto todos los días. Eso me genera problemas con doña Marcela, mi señora, porque imagínese esa intensidad, y me acuesto tardecito también. Pero en ese sentido lo que necesitamos de una u otra forma es ese compromiso para nuestro país. Y lo otro que yo creo que es fundamental, casos como el de Reficar, que es la refinería de Cartagena, 3.9 billones de pesos. Te doy otros dos casos. El caso de
el cartel de las enfermedades huérfanas. Aquí hoy nos acompaña una amiga que fue la que sacó ese tema, la doctora Lucy Osorno, y también, se lo digo con todo el cariño, el cartel de la hemofilia en el país. Casos que nos han dolido, porque hoy no llegan los medicamentos a nuestra gente en el sistema de salud, y pues hemos dado la batalla con contundencia en la lucha contra la corrupción cuando la hemos encontrado. Por eso amo la tecnología, creo en la inteligencia artificial, en la analítica avanzada, porque nos deja ver lo que antes era imposible ver rápidamente para nuestros ojos. Usted menciona muchas cosas y me prende a mí una cantidad de ideas. Bueno, antes de continuar, saludamos también a la doctora Lucy Osorno, que como usted mencionó, nos acompaña hasta las bambalinas. Le agradecemos por todo esto que usted dijo, además gran amiga también de la casa de IFM Noticias. Hay una pregunta que yo no le puedo dejar de hacer, de las tantas que tengo. ¿Cómo sería, sé que es pronto, pero cómo sería su candidatura? ¿Iría por un partido o a través de recolección de firmas? Pues mira, yo lo que creo es que tenemos que buscar una plataforma que unifique. Aquí necesitamos es tener puntos de encuentro. Yo celebro que estén hablándose los partidos políticos, el conservador, el liberal, la U, que esté el nuevo liberalismo entrando, digamos, a ver cómo podemos hacerlo. Cambio Radical, el mismo Centro Democrático. Aquí tenemos que invitar tanto al sector económico del país como también al sector político. Yo sé que hay gente que no quiere al sector político, pero yo les recuerdo que una cosa es el político y otra cosa el politiquero. Y aquí esto es con todos nosotros. Aquí tenemos nosotros es que solucionar el problema entre todos. Y lo que pasa, se los digo con todo el cariño, es que necesitamos de su liderazgo, del liderazgo con el vecino, del liderazgo con su familia, que podamos nosotros recuperar este país a 2026. Entonces lo que yo creo es que la plataforma que se debe crear debe ser una plataforma que ojalá pueda llevarnos hacia una consulta a marzo de 2026 en donde el candidato que logre efectivamente ser el primero en votación allí, ojalá tenga un espacio en la segunda vuelta y sea esa persona que podamos todos apoyar para recuperar este país tan hermoso. Yo tenía una madre muy linda que me educó con mucho amor y mucha ternura, y es lo que yo tengo de recuerdo de este país amoroso. Aquí mientras uno camina por todos lados, lo único que uno ve es amor, ganas, berraquera, muy distinto a como nos bombardean todos los días con odio, rabia, inquina. Entonces, démonos a la tarea de recuperar este país que tanto lo necesitamos. Algo que le quiero contar es que usted mencionaba ahora la importancia de los liderazgos también para recuperar el país. Nosotros en IFM Noticias estamos conscientes que no le podemos dejar únicamente a Colombia a los gobernantes o los cogobernantes. Cada uno desde donde esté, pues puede hacer algo, digamos, por esa recuperación, esa transformación. Y en el marco de nuestros 5 años, estamos ahora de aniversario en IFM Noticias, estamos abriendo unos espacios en los que conversamos con diferentes actores sobre distintos temas de relevancia en el país. Ya hemos conversado sobre el sector privado. Ahora, justamente este jueves, hablaremos sobre el tema del turismo receptivo acá en Medellín, pues que estamos de moda, pero necesitamos canalizarnos y articular los actores, y así sucesivamente lo iremos haciendo porque los medios de comunicación también podemos incentivar al cambio, sin caer en el activismo, pero también podemos, digamos, llevar a estas posibles soluciones. Tú acabas de hablar de una cosa muy bonita. Hay un libro de Robert Sharma que se llama El líder sin cargo. Para ser líder tú no necesitas tener un cargo, y eso es lo que vivimos todos los días. Desde la niña que hace las empanadas, que hace el aseo, ellos haciendo bien su trabajo y con amor, son un líder que proyectan y que mejoran su escenario, mejoran su entorno, y eso es lo que necesitamos nosotros. Y ahora yo se la volteo, no quiere decir que tener un cargo es sinónimo de ser un buen líder, y eso realmente también es lo que necesitamos en Colombia. Usted mencionó un tema importantísimo y es la corrupción. En Medellín, pues si bien IFM Noticias es un medio de comunicación de carácter nacional, nosotros estamos en este momento hablando desde Medellín y vivimos durante 4 años unos hechos de presunta corrupción del exalcalde Daniel Quintero, que ahora está imputado, con sus 40 exfuncionarios, pues que también no solo están imputados, sino muchos de ellos inhabilitados. ¿Cómo atacaría usted la corrupción, que ya le tocó, pues en su momento también dar pasos importantes cuando fue contralor? Yo creo mucho en la tecnología. La tecnología del siglo XXI permite que tú no tienes que pelear con nadie, pero te doy un ejemplo.
el programa de alimentación escolar. Tú hoy puedes poner una cámara de reconocimiento facial, ver cuál es el niño efectivamente al que se le está entregando el alimento. Ya puedes mostrarle el plato a la cámara. Ya la inteligencia artificial mira los gramos y el gramaje de la proteína, mira el gramaje adicionalmente de el carbohidrato y mira el gramaje de la ensalada. Y eso lo contrastas tú con la minuta alimenticia. Y entonces eso simplemente da o no da. Y no necesitas pelear con nadie. Tú le dices al contratista, señor, qué pena, usted cumplió el contrato o no lo cumplió. ¿Se le paga o no se le paga? ¿O lo incumplió? Y lo mismo para muchas otras cosas. En el tema de la entrega de medicamentos. Si Pipe Córdoba va al puesto en el cual logístico le tienen que entregar el medicamento, que pongan la cámara de reconocimiento facial a ver si llegó Pipe Córdoba y le abren los medicamentos y se los entregan para ver si sí son esos medicamentos o no. Ya la tecnología del siglo XXI es una maravilla y en ese sentido ayuda para que en todo tú luches contra la corrupción y veamos que esa platica que es de todos, uno, rinda y segundo, sea para lo que debe ser. ¿Qué piensa Pipe Córdoba de la Constitución actual? ¿Hay que conservarla o se necesitan definitivamente nuevas reformas? Mire, yo quiero mucho la Constitución colombiana, me parece que es una Constitución muy buena, aunque también creo que dependiendo de los momentos que va teniendo la sociedad, hay que ir ajustando, ¿cierto? Hay que ir ajustando. Tenemos unos teóricos grandes del derecho que hablan precisamente de esa flexibilidad de la norma. Y entonces yo, por ejemplo, lo diría desde hoy. Yo creo que hay que hablar sobre algunas arquitecturas constitucionales que se necesitan para el Estado colombiano. Lo primero, reforzar el principio de autoridad que necesitamos desde la Constitución. Y yo te lo digo con certeza, hay países que han solucionado el tema de que las fuerzas militares no tengan ese jefatura política de un presidente. Yo creo que como España lo tienen el rey o el Reino Unido lo tiene también, hay otras democracias constitucionales que han logrado resolver ese tema. Creo que deberíamos entrar en ese debate porque no podemos dejar que si llegue en algún momento un presidente anti nuestras fuerzas militares, no podamos nosotros generar también para los colombianos la opción de tener tranquilidad y que el principio de autoridad no se negocie, no se transforme o que tenga las manos atadas. ¿Qué piensa usted de la famosísima y polémica consulta popular que el día de ayer el presidente Petro volvió a radicar una nueva consulta popular con 4 preguntas adicionales relacionadas con la salud y que expertos, analistas, políticos y líderes de opinión han considerado que son engañosas? Pues mira, yo lo que creo allí es que hoy hay una reforma laboral que está pasando en curso por el Congreso. Yo creería que las apuestas deben estar allí y también yo creo que hay que ponerse un poco en los zapatos de nuestros empleados. Hay que buscar también cómo ayudarles, porque lo que nos cuentan es que no les alcanza el salario. Entonces hay que buscar de una u otra manera en ver y hacerle el pedido al Congreso de la República que nos ayude a darles una manita a nuestros empleados que tienen hoy tantos problemas, que no les alcanza el salario, pero además también buscar en una norma posterior que el mismo Congreso de la República nos ayude a buscar bajar impuestos. Estos impuestos están muy altos. Si tú miras el impuesto a la renta más el IVA, tú empiezas a pagar más del 50% en impuestos. Y cuando entiendes que para un empresario poder entonces pagar un salario mínimo, esos 1.400.000 pesitos, te cuesta a ti 2.600.000, también encuentras que no debe ser así. Entonces yo creo que el Congreso de la República nos debe ayudar a nosotros a ver cómo de parte y parte todos ponemos y ver cómo les ayudan a bajar esos impuestos para que también nuestros empleados tengan la capacidad de subirlo. Pero hay que buscar también raparle, quitarle tanta informalidad que tenemos nosotros en el país y ver cómo podemos fortalecer ese sector formal para que de una u otra forma hayan más empleados formales en Colombia. Eso va a ser muy importante. A mí me enseñó
mi abuelita que uno no puede poner la velita ni tan cerca que queme el santo, pero ni tan lejos que no lo alumbre. Y yo lo que creo en la vida es que hay que ponernos en los zapatos de los dos, porque todos somos colombianos y hay que ver cómo resolvemos ese tema de la mejor manera. Pero por eso el pedido al Congreso de la República sería ese, que el Congreso nos ayude a ver cómo se le puede dar mejor gabelita a nuestros empleados y poder tener la vía de que les alcance el salario. Estamos llegando al final de nuestro programa, pero hay un par de preguntas rápidas que todavía pues, no lo puedo dejar ir sin estas respuestas. Usted, como mencionábamos, está en Medellín, en Antioquia. Antioquia, uno de los departamentos, porque no quiere decir que sea el único, más afectados por el gobierno nacional hoy en día. El presidente Petro no ha querido soltar los recursos para terminar las vías 4G y así sucesivamente pues ha pretendido sacarnos del mapa, por así decirlo. ¿Qué haría usted por este departamento si llegara a la Casa de Nariño en el 2026? Pues lo primero, fortalecer todo el esquema de infraestructura. Yo creo que mire que aquí necesitamos conectar todo el departamento, no solamente con las vías 4G. Hay que terminar, digámoslo así, el puente de Bolombolo, hacer adicionalmente que se termine el túnel del Toyo. Necesitamos adicionalmente los aeropuertos y los aeródromos que se necesitan hoy para el departamento de Antioquia, que conectan a Urabá, el suroriente. Pero yo lo que creo, la segunda pista que se necesita el día de hoy para Río Negro, yo creo que lo más importante es poder también hacer una gran inversión en trenes. No solamente para Antioquia, para mi tierra, el eje cafetero, y que se conecte también con el puerto de Buenaventura. El costo es muy alto de no tener esa infraestructura. Y yo ahí apelaría, te soy muy sincero, al sector privado nacional e internacional, que nos ayuden además de eso a cambiar la norma, a que, digamos, el análisis financiero que podamos hacer nosotros y el cierre financiero de estas obras no sea a 30 años, que podamos hacerlo a mucho más, como lo hicieron también en Panamá con su canal, y podamos nosotros dar esa oportunidad y capacidad de sacar adelante el país. No es caro. A mí me parece que 400 billones de pesos para poner toda la infraestructura férrea de un país en materia de carga y personas no es costoso. Lo que nos cuesta más a nosotros es no tenerla ya y que no se empiecen a hacer esas inversiones. Por eso lo que yo creería, y te soy muy sincero, es que necesitamos recuperar el país, tener una concepción distinta y buscar resultados reales para nuestra gente. Hay una dinámica que tenemos en IFM Noticias y es, yo le voy a dar un par de nombres de tal vez pues precandidatos que están con usted en esta recta hacia la meta de llegar a la Casa de Nariño y usted me los va a describir en una palabra. Se vale decir paso, pero solo una palabra de cada uno de ellos. Sergio Fajardo. Paso. Gustavo Bolívar. Paso. Daniel Quintero. Paso. ¿Con quién le gustaría llegar al final en este camino hacia la presidencia? No, lo que pasa es que yo creo en mi Dios y en la Virgen María. Y entonces uno que es creyente, uno cree en los tiempos de Dios y en sus designios. Entonces será el que Él indique. Yo lo único que quiero, y te soy sincero, es que recuperemos este país. Me sentiría feliz con que mi hija María Camila me dé unos nietos que hoy no nos los quiere dar por las condiciones que están en este país. Entonces, eso pasa con Mariaca, pasa con Juanjo. Yo lo que quiero es tener unos nietos colombianos que podamos pasar rico aquí, vivir sabroso, pero de verdad, no como nos han venido diciendo. Entonces, este tema de vivir tranquilos y vivir contentos en el país significa que tenemos que trabajar por él muy duro. Es la primera vez que nos está sucediendo que hay tantas mujeres en el liderazgo político y pues a usted lo están acompañando algunas de ellas que han sonado bastante, como es Vicky Dávila. Una vieja berraca. Mire, yo se lo digo con sinceridad, hay que agradecerle a Vicky ese liderazgo que tomó desde la revista Semana. Hay que agradecerlo, lo que hizo y lo que ustedes han hecho, mostrándole al país la realidad, mostrándole al país que no estamos ante los angelitos de la buena guarda, ni con las señoras de la caridad. Eso es importante. Yo les agradezco y te agradezco a ti porque es muy valeroso, muy valiente lo que han realizado y sobre todo eso hay que reconocérselo a Vicky.
Nos quedan muchos temas pendientes, salud, educación y demás, pues esto ya es la garantía de una nueva invitación a IFM Noticias, queda un camino largo, esta es su casa. Antes de irlo en IFM Noticias tenemos algo que se nos convirtió en un ritual y es decirle a todas estas personas que dejen un mensaje de esperanza y de confianza a la gente que nos ve y que nos lee por IFM Noticias y pues que a veces nos estamos dejando contagiar un poquito por esos discursos del pesimismo, del pánico colectivo. ¿Qué le diría a usted a la gente que nos ve y que nos lee por IFM Noticias? Pues que todos los colombianos somos berracos, trabajadores, con ganas. Tenemos que volver a confiar en nosotros mismos y en que en este país lo vamos a sacar adelante. Hay que buscar a alguien que quiera madrugar a trabajar y trasnochar trabajando por nosotros. Y que la platica debe alcanzar. Te hago una reflexión de excontralor y excúsame, me demoro. Okay. Teníamos 350 billones de pesos en el gobierno pasado, se atendió una pandemia, todo el que se quiso vacunar se vacunó, ampliaron las unidades de cuidado intensivo, adicionalmente de eso llegaban los medicamentos. No vivíamos en un paraíso, pero por lo menos alcanzaba la platica para lo más importante. Se dio subsidio a la nómina para que no votaran a la gente en medio de la pandemia. Eso no es que esté yo tampoco, digamos, defendiendo a Duque, porque Duque no me acompañó a la Contraloría General. Acuérdense que otro era el candidato de ellos. Pero uno debe reconocer y debe ser objetivo en las cosas. Hoy, con 200 billones de pesos más que tiene el presupuesto, no les alcanza, no pagan el sector de la salud, no pagan el crédito del ICETEX que querían condonarle a los niños, tampoco adicionalmente están pagando la matrícula cero de las universidades públicas y pasa lo mismo, le están quitando recursos a la fuerza pública. Entonces mi llamado es a que busquemos personas que de verdad conozcan el país, que tengan experiencia, que estén comprometidas y vuelvo a lo mismo, que quieran madrugar a trabajar y trasnochar trabajando por nosotros. Porque es que son 4 añitos, salen hasta con pensión. Y aquí tenemos que tener ese compromiso de querer cambiar las realidades de nuestra gente. Esos pobres 16 millones de colombianos que no saben cuando madrugan qué van a desayunar, almorzar o comer. Pero también ese vendedor ambulante que hoy lo están extorsionando con 1.000 pesitos diarios, el vendedor de tinto, el de mango, el de chontaduro. Tenemos que trabajar por ellos como el ganadero que hoy están secuestrando en Arauca o adicionalmente lo que pasó con Dylan, ese niño de 11 años que nos lo sacaron de su propia casa. Eso no puede volver a pasar. Y si es posible, yo conozco mis colombianos y aquí la gente es maravillosa. Lo que necesitamos es recuperar nuestro país. Felipe Córdoba, ex contralor, ex auditor, ex secretario de gobierno, estuvo conversando con nosotros aquí en Candidatos en IFM Noticias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ya sabe que queda invitado a una próxima entrevista para que sigamos conversando sobre los temas que quedan pendientes y sobre cómo avanza también este camino hacia la presidencia. Muchas gracias a ti por invitarme. Y hago acá también la cuña, nos están viendo en vivo por sus redes sociales, así que invite a la gente que nos ve y que nos lee por IFM Noticias a que lo sigan en sus canales digitales. Les pido el favor, siempre me regañan por eso, que me sigan en @PipeCórdobaL en TikTok, Facebook, Instagram. A ver si nos dan una manito y podemos tener más de ustedes comentándonos lo que creen del país, cómo van viendo las cosas y sobre todo que con su liderazgo nos ayuden a recuperar este país maravilloso que tenemos y que nos lo han deteriorado. Hasta el momento ya son 10 de los precandidatos que han pasado por los micrófonos de IFM Noticias. Recuerde que ingresando a www.ifmnoticias.com los puede encontrar en IFM Play, candidatos en IFM Noticias, para que ustedes desde sus casas puedan aprender a tomar decisiones informadas y conozcan un poco más de todas estas personas que se quieren dar una batalla hacia la presidencia de Colombia. Recuerden que tenemos nuestro canal 24/7 de programación en video, emisora y nos pueden también acompañar en todas nuestras plataformas digitales como @IFM Noticias. Hasta pronto.